necesitamos escuchar. Y el psicoanálisis desarrolla, pues, en los profesionales esa capacidad de escucha profunda y reflexiva. Es importante para todo psicólogo conocer el psicoanálisis, sus bondades, sus herramientas, pues el psicoanálisis es una de las primeras teorías de la mente humana y que ha influido en las demás corrientes psicológicas que estudian la mente humana. Entonces es muy importante que los chicos, aunque todavía algunos no tengan definido qué corriente van a seguir, es importante pues tener las bases y los elementos del psicoanálisis. Agradecer a la doctora que nos acompaña hoy por compartir con nosotros y con nuestros estudiantes sus conocimientos, su experiencia, la valoramos mucho, muchas gracias. A Jorge, a Doralis, sé que hay otra invitada. Sí. ¿Virtual? Sí, virtual. Bueno, también agradecimientos a ella y bueno, no les quito más tiempo, les invito a disfrutar, a aprender y aprovechar este espacio de conocimiento que puede ayudarles en su desarrollo profesional. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Yolima. Vamos a continuar con la agenda del día de hoy. En primer lugar, vamos a darle la intervención al doctor Jorge Luis López García. Él es psicoanalista, es coordinador del Círculo Psicoanalítico y, lógicamente, es también profesor de aquí de la Universidad Simón Bolívar y va a realizar las palabras de apertura con el psicoanálisis, una clínica de la palabra. Un aplauso para el profesor Jorge Luis. Bien, buenos días. A ver si me escuchan. Bueno, muchísimas gracias a todos y todas por estar acá, al programa en cabeza de la doctora Yolima por el apoyo, por pensar que también es propicio, digamos, abrir estos espacios como específicos, ¿cierto? La psicología tiene muchas formas de orientar eso que llamamos clínica. El psicoanálisis ciertamente no es una escuela psicológica, pero es una disciplina que, como la acaban de escuchar en voz de la directora, tiene todavía hoy mucho que aportar a la psicología. Agradezco a Paula y a Marina por estar aquí presente con nosotros. Es muy importante, digamos, que ustedes tengan la experiencia de conocer discursos foráneos, de gente que no es de aquí de la Simón, para que no sea un asunto endogámico, ¿cierto? Que su relación con las teorías no sea solamente a partir de lo que se dice en la clase. Usualmente, además, suelo decir que lo que uno hace en la clase es como un porcentaje muy bajito, ¿cierto?, de lo que es ya la experiencia. Y todas estas actividades que de cierta manera son extracurriculares son fundamentales. Quiero decir algunas palabras inicialmente sobre esta forma o sobre esta oferta del psicoanálisis en nuestros tiempos, porque el psicoanálisis es una práctica que obviamente no nació aquí en Latinoamérica, es una práctica que no nació en el siglo XXI, es una práctica que responde a un interrogante que es filosófico y que es muy antiguo, que es el problema del alma, el problema de la mente, ¿cierto? O el problema de lo psíquico. Y que sobrevive incluso en una época en donde los discursos imperantes en ese campo, sí, o el campo de la salud mental, parece que nos aproximan, digamos, con mayor fuerza a otras vertientes, ¿cierto? Vertientes un poco más quizás neurobiológicas, pero especialmente, digamos, como estas cosas neuroquímicas. Cuando usted piensa hoy salud mental, usted fundamentalmente piensa campo de las neurociencias, incluso hay, digamos, todo este revuelo que hay hoy como con las llamadas clínicas de la evidencia, en donde uno encuentra artículos científicos, estudios que citan cuáles son los modos de psicoterapias más autorizados, digamos, por la ciencia, como si uno pudiera decir o establecer criterios de éxitos de estas modalidades psicoterapéuticas.
En este sentido, nuestra época tiene como algunas características. Una de ellas es precisamente esa, pensar la salud mental como un asunto o neurobiológico o neuroquímico, es decir, o un asunto del cerebro. Y es interesante ver hoy neuropsicólogos diciendo que hemos llevado al límite nuestra relación con el cerebro, al decir, por ejemplo, que el cerebro se enamora, que el cerebro aprende, que cómo el cerebro se relaciona mejor, como si el cerebro tuviera como una especie de antropomorfización, como si fuera un sujeto. Y es curioso escuchar a estos neuros decir, es que el cerebro no aprende, el cerebro no se enamora en un sentido propio y se despliegan los argumentos que la neurobiología tiene que desplegar. Pero estamos en una época en donde la depresión se explica en esos términos. Y yo pienso que el psicoanálisis tiene por aportar a la psicología un poco la valentía de sostener otras hipótesis. Porque estas hipótesis neuroquímicas, que además podríamos discutirlo con calma, les propongo que, por ejemplo, introduzcan en los buscadores la relación entre serotonina y depresión para que puedan constatar que los estudios actuales desde la psiquiatría, no desde el psicoanálisis, empiezan a proponer un declive de estas hipótesis neuroquímicas, por ejemplo, sobre la depresión. Otra de las tendencias, digamos, muy modernas es el tema de las taxonomías clasificatorias. Y en las clases de psicoanálisis suele ser muy difícil explicar que el psicoanálisis no se orienta por estos sistemas taxativos, taxonómicos, clasificatorios, y que el psicoanálisis no sería, por ejemplo, una clínica de la depresión, una clínica de la ansiedad, como se propone en otros modelos, es decir, que tienen protocolos de atención, psicoterapia de la depresión. Es muy complejo a veces para el estudiante de psicología tratar de pensar en esa línea, es decir, que el psicoanálisis no es una clínica de las especialidades. Y por otra parte, digamos, todas estas tendencias neuroquímicas, neurobiológicas, clasificatorias, rotulantes, podríamos decir un poco, desde el lado de la etiqueta, parece que terminan, digamos, concluyendo en el tema de la medicación. Yo no propongo pensar este espacio como una oposición al saber psiquiátrico ni a la medicalización en salud mental. Pero yo siempre introduzco una reflexión en torno de la medicalización porque la medicalización parece sustentarse en hipótesis que ustedes pueden ir a buscar los estudios, no son concluyentes. No conozco el primer psiquiatra que medique una fluoxetina y que haya hecho un examen de serotonina para mirar que la serotonina está disminuida en eso que llamamos depresión. Entonces el psicoanálisis no es una clínica que suponga variables neurobiológicas, no es una clínica, digamos, amiga de lo clasificatorio, del rótulo o la etiqueta, y no es una clínica que derive en una medicalización, sino que se propone hoy, en esta época en donde eso es hegemónico, como un espacio distinto, un espacio, si lo quieren pensar, un poco disruptivo, en el sentido de que el psicoanálisis no propone la adaptación de un sujeto al sistema, no propone, digamos, una salud mental en el sentido que la piensa, por ejemplo, Jacques Alain Miller, cuando dice que la salud mental es un problema de orden público, ¿cierto? No se trata de que el enfermo mental, que además la enfermedad mental no existe en un sentido propio, sea un sujeto adaptado, productivo, etcétera, etcétera. Eso cuestiona incluso la existencia misma de la palabra clínica al lado de psicoanalítica, porque la clínica, en un sentido estricto, no coincide exactamente con lo que hace un psicoanalista, o por lo menos tendríamos que decir es una clínica diferente. Es una clínica que no es del hecho, como sí lo son las clínicas basadas en lo neuroquímico, lo neurobiológico, lo neuroanatómico, sino que sería una clínica del dicho. Pero decir una clínica del dicho no es suficiente. Y no es suficiente porque hay otras clínicas del dicho, podría decir uno. Toda psicoterapia es una práctica de palabra. Las psicoterapias cognitivas, las psicoterapias humanistas que provienen además de Freud, especialmente de Freud, ¿cierto? Que es una de las formas del psicoanálisis, la forma inicial, además inaugural. Y por eso tendríamos que decir que más que una clínica del dicho es una clínica del decir, donde la palabra tiene un lugar fundamental, donde es posible que pensemos los síntomas y la salud mental no desde esa
postura medicalizante, biomédica, sino incluso un sufrimiento que parece más poesía que otra cosa. No sé si han estado, digamos, en alguna de las clases en donde propongo esto, pero es una suerte de sufrimiento literario, donde yo puedo decir, me tragué la rabia, donde puedo decir, tengo un nudo en la garganta, donde puedo decir que las responsabilidades familiares me pesan, como si eso tuviera un lugar en la realidad objetiva, pero en realidad no lo tiene. Y esto es una suerte de malestar, digo, poético o literario, porque transcurre en los discursos y en la palabra. La proposición del psicoanálisis de una clínica del inconsciente va por esa vía. El inconsciente en psicoanálisis es discurso. Y además Lacan coloca un apellido. No es cualquier discurso, dice, es el discurso del otro. Y en ese sentido es una clínica que no ignora los fenómenos de la neurobiología que existen. Yo creo que es importante señalar que Lacan hace un tránsito por la neurología y que Freud fue neurólogo también. Es decir, son hombres que saben que allí están los fenómenos biológicos, pero estos fenómenos biológicos no son campo del psicoanálisis. Y eso no quiere decir que no existan, que no tenga lugar lo orgánico. Pero el psicoanálisis muestra una clínica que pretendería, digamos, otra forma de percibir este malestar. Y es una oferta sin duda disruptiva. Lo que vamos entonces a presenciar hoy es tratar de pensar esta oferta del psicoanálisis. Básicamente nuestras invitadas tienen dos casos que me parece a mí maravilloso, ¿cierto? Tener la oportunidad de escuchar eso que ellas han preparado y que no sea solamente como la articulación teórica, sino una articulación teórica a partir de la clínica misma, para tratar de pensar cuál es esa oferta del psicoanálisis y por qué podríamos pensar que hablar hoy todavía cura. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias al doctor Jorge por esa reflexión y empezamos entonces, jóvenes e invitados, con esta apuesta, ¿verdad? O con este espacio para poder mirar las otras posibilidades que se dan desde la parte del psicoanálisis asociadas lógicamente a la clínica psicoanalítica y a los distintos casos que se pueden trabajar. Vamos a dar ahora la bienvenida a la doctora Paula Urdaneta de Porto, quien es psicoanalista y es miembro también del Círculo Psicoanalítico del Caribe aquí en nuestro país, Colombia, y ella va a estar en este espacio con la ponencia titulada Hacerse un cuerpo. Demos entonces un cordial aplauso y bienvenida a la doctora Paula. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar aquí, muchísimas gracias a la doctora Yolima, muchísimas gracias a la doctora Doralis, muchísimas gracias a mi colega y amigo Jorge por invitarme esta mañana a hablar con ustedes. Efectivamente, hoy les traigo un caso clínico, sin embargo voy a empezar un poco por la teoría inicialmente, para luego presentarles el caso soportado en esa teoría. Lo titulé Hacerse un cuerpo. Ok. Entonces, la cuestión del cuerpo y su concepción ocupa un lugar central en la enseñanza de Lacan. Y aunque formalmente no hizo una teoría del cuerpo como tal, la construcción de sus conceptos fundamentales como el inconsciente, la transferencia, el significante o como él mismo decía, mi único invento, el objeto A, no son sin relación con el cuerpo. Si Freud busca una manera de articular lo psíquico y lo somático a través de la pulsión, en Lacan
esta articulación se desarrolla de forma más compleja, incorporando los instrumentos que le facilitan el estructuralismo y al final de su enseñanza, la topología de los nudos. A través de ese recorrido, Lacan podrá ir más allá de Freud, poniendo fin a la dualidad cartesiana al proponer no soy más cuerpo y alma. Esto de lo cual nos hablaba Jorge, ¿no? El problema de tantos siglos, ¿no? Produciendo entonces un ternario totalmente inédito que se anuda borromeamente. Al final de su enseñanza propone un nudo, que es el nudo borromeo, que articula y une tres registros, que son sus registros, el de lo imaginario, el de lo simbólico y el de lo real, de lo que probablemente habrán oído hablar a Jorge en sus clases. Un poquito, dice él. Ok, bueno. Algunas puntuaciones. El cuerpo no es la vida, dice Lacan, y nos advierte que el cuerpo no viene dado con el nacimiento, que en este no se incluye el acceso para cada habitante de su cuerpo. Como nos decía Jorge, para la medicina, organismo y cuerpo coinciden, son una misma cosa, pero para el psicoanálisis no. No son solo cosas diferentes, sino que para el psicoanálisis de entrada el cuerpo no existe. El cuerpo es una construcción a devenir, no existe desde el inicio, no viene dado y además no hay ninguna garantía de que vaya a existir. Entonces, en el origen hay un organismo. El organismo es lo biológico, es el viviente compuesto por una serie de órganos que desempeñan las funciones para las cuales están programados. El corazón, latir, ser el principal organizador de la circulación, los riñones, bueno, en fin, el hígado, filtrar. Esas son las tareas para las cuales fueron programados. Pero luego podrá aparecer el cuerpo, ¿o no? No es por tanto pertinente identificar al ser vivo con el cuerpo, más aún, lo real del ser vivo, según Lacan, se diferencia y queda excluido de la noción de cuerpo, lo que puede definirse entonces con su premisa inicial de que el cuerpo no es la vida. Es este acento el que Lacan va a retener cuando redacte una conferencia que se llamó Joyce el síntoma. Voy a hablar de James Joyce, el escritor irlandés de habla inglesa y pues uno de los más famosos del habla inglesa, ¿no? Y ahí afirma, el hombre tiene un cuerpo, pero no es un cuerpo. Es este acento el que vamos a estar remarcando a lo largo de toda mi exposición, que el hombre tiene un cuerpo, pero no es un cuerpo. El hablante ser, es una palabra creada por Lacan, es exactamente un ser que no es aristotélico, un ser que no se sostiene en el cuerpo ni recibe su ser del cuerpo, sino de la palabra, es decir, del registro de lo simbólico. Es el motivo por el cual Lacan dirá par lettre. Como que lo salté. El hablante ser tiene un cuerpo, pero no es un cuerpo. Por esa razón puede dejarlo de lado y esto es lo que Lacan irá a buscar en el ejemplo de Joyce. El sujeto entonces tiene un cuerpo, pero no es un cuerpo. Hablemos entonces un poco del cuerpo en Lacan.
Entonces, de los anteriores planteamientos o en la psicosis, de los anteriores planteamientos, podemos deducir que es posible no tener un cuerpo. Perdón un minutico que esto se me... Sí, ok. Y el cuerpo en la psicosis es claro que no le pertenece, que no lo tiene, que es gozado por otro. De ello dan cuenta esos cuerpos insensibles, absolutamente entregados al goce del otro y cuya insensibilidad extraordinaria constituye el extremo. Como el caso de una mujer, por ejemplo, internada en la sala de psiquiatría en el hospital donde yo trabajaba, pues, hace varios años, y que un día en una de las entrevistas, ambas muy tranquilas, de pronto observo en su pie una contractura muscular impresionante. Hace que sus dedos se retuerzan. Es como un calambre por el cual ella solo se inmutó cuando se lo mencioné. O esta otra mujer, hospitalizada también, que se acerca para la entrevista con una mejilla completamente hinchada y enrojecida, la cual no percibía. Es decir, no había nada del dolor o de la molestia. Resultó que era un absceso de una muela. Si alguno ha tenido alguna vez un dolor de muela, sabe lo que duele, y eso es lo que extrañaba, cómo era posible la no percepción de este dolor. O esta otra mujer que afirmaba que su primo le estaba reduciendo el cuerpo, o la que aseguraba que no podía comer porque su padre le había puesto una cruz en el cuerpo y, decía ella, si como, se me sale la cruz. Y entonces es este estatuto del cuerpo y su ausencia en la subjetividad el que convenientemente situado aporta elementos para entonces hacer un diagnóstico diferencial. En casos, por ejemplo, de despersonalización, de autodesaparición, del cuerpo sufriente pero deshabitado, de indiferencia, de insensibilidad, falta entonces como de una identificación imaginaria que permita lo que llamamos la fijación libidinal al cuerpo. En palabras de Lacan, como una ausencia del sentimiento de la vida. En suma, como una pérdida del cuerpo no simbolizable por el significante fálico. Bueno, que es un concepto también pues muy lacaniano del que Jorge les habrá hablado o les irá hablando en algún momento. También dice que un poquito. Bueno, sin embargo, hay fenómenos de la psicosis mucho más discretos, les llamamos acontecimientos del cuerpo. Y en palabras de un psicoanalista francés, yerno de Lacan, que ya nos nombró Jorge, que se llama Jacques-Alain Miller, fundador de la Asociación Mundial de Psicoanálisis y quien tuvo la tarea de publicar los escritos de Lacan, hicieron en el año, él y todos los de la Asociación Mundial de Psicoanálisis hicieron en el año 1995 una reunión muy grande en la que lo que se propuso precisamente fue un título puesto por Jacques-Alain Miller que se llama la psicosis ordinaria. Psicosis ordinaria por oposición a las psicosis extraordinarias, que son las que conocemos como la esquizofrenia, como el autismo, como todos los tipos de esquizofrenias y como la paranoia. Entonces, allí se reunieron en Francia en un lugar que se llamó el Conciliábulo de Angers, para trabajar sobre estos eventos del cuerpo, sobre estos fenómenos del cuerpo que no eran tan espectaculares como el de las psicosis extraordinarias. Y es que hay, como les decía, acontecimientos del cuerpo mucho más sutiles, menos espectaculares,
pero que igual dan cuenta de una estructura psicótica. Por ejemplo, con respecto a Joyce, Lacan dice que no tiene un cuerpo. Lo mismo dice de una mujer de una de sus presentaciones de enfermos. Lacan tenía una costumbre que realizó hasta el final de sus tiempos, que era hacer lo que se llamó la presentación de enfermos, que consistía en entrevistar a uno de los enfermos del hospital en donde trabajaba, en presencia pues, de sus alumnos o de otros psicoanalistas, y se formó un dispositivo muy, muy interesante, precisamente para oír o escuchar, como nos dijo la doctora Yolima, escuchar a estas personas que estaban teniendo estas experiencias que pues eran muy particulares, muy individuales. Ok. Lo mismo dice Lacan con respecto a una obra literaria de Marguerite Duras, se llama El arrebato de Lolby-Stein. Los invito a que la lean. Es una novela en la que relata la historia de una mujer. Más adelante de pronto se las voy a resumir un poco. Y allí plantea lo mismo, que esta escritora logró describir lo que es no tener un cuerpo. Con Joyce, entonces, Lacan plantea que el tener un cuerpo puede ser visto desde la perspectiva de no tenerlo y cómo hacer para tener un cuerpo. Es decir, qué estrategias pueden utilizar los sujetos para hacerse un cuerpo, para tener un cuerpo cuando no lo tiene. Entonces, voy a recurrir a algunas referencias, como a James Joyce y a Marguerite Duras, para hablar de las observaciones lacanianas al respecto. La primera tesis de Lacan sobre el cuerpo, y su primera tesis es interesante porque es de 1932, es su tesis para graduarse como psiquiatra. Lacan era psiquiatra, médico, psiquiatra. Esta tesis la llamó de la psicosis paranoica en sus relaciones con la personalidad, más conocida como el caso M. Y aquí es donde hace el viraje de la psiquiatría precisamente al psicoanálisis. De ser psiquiatra, realmente se vuelve psicoanalista, se encuentra con Freud y hace un rompimiento con su gran maestro de Clérambault, que es uno de los grandes clasificadores de la clínica clásica, a quien le debemos pues lo que después fue el DSM-1, DSM-2 y con todos los maestros grandes psiquiatras de la época. De hecho hay un autor, un psicoanalista argentino que se llama Jorge Baños Orellana, que sitúa en un día y en una hora el momento en que Lacan rompe con la psiquiatría y hace el viraje hacia el psicoanálisis. Bueno, dentro del caso M, dentro de de todos los datos biográficos de la protagonista de esta tesis, encontramos que la protagonista se llama Marguerite Pantin, aunque fue conocida como M. El hecho más significativo es la intrusión de la hermana de M en su vida, sin que haya una reacción o sin que haya algún sentimiento al respecto. Nos cuenta ahí Lacan que 8 meses después del matrimonio de M, su hermana va a vivir con ella, y en el momento en que M no puede hacerse más cargo de su hijo, su hijo, un famoso psicoanalista después que se llama Didier Ancieux, no puede hacerse más cargo de él porque irrumpe la enfermedad. Esta hermana la reemplaza en las tareas maternas, en la dirección y el control del hogar. Y esta sustitución no produce en M la
esperada agresividad o la rivalidad fraterna. No se produce nada del orden de la ira o de la rabia o siquiera de la molestia, nada de la orden de la lucha por mantener su lugar. Lacan entonces ahí nos indica que está dominada por esta hermana, que entonces logra suplantarla y que representa a esta hermana de alguna manera, cito a Lacan, la imagen misma del ser que ella es incapaz de ser o de realizar. Como les decía, la segunda referencia es este escrito de Marguerite Duras de 1965, que Lacan dice que realmente es una lección clínica y que esta autora dice lo que él dice sin conocerlo, aunque parece que sí se conocían. Entonces, la protagonista de esta novela se llama Lol y tiene un novio que se llama Michael Richardson, a quien dice haber amado desde que lo vio. Iban a casarse, pero antes de casarse hay una escena, una primera escena, en un baile en un lugar que se llama T-Beach, y esa es la primera escena. La noche del baile aparece una mujer, esta mujer se llama Anne-Marie Streeter, a quien Michael Richardson, que bueno, como les dije es el novio de Lol, saca a bailar y entonces se forma una pareja que Lol ve bailar y que queda como congelada en el tiempo para Lol. Y entonces dice Lacan que aquí también como Aimé, Lol no dice nada. No dice nada de su dolor, no hay nada de los celos, no hay nada de la rabia, no hay reacción al respecto, nada de reproches, nada de lucha, nada de enfrentamiento directo como, bueno, ¿por qué estás bailando con ella? Ven a bailar conmigo, ¿quién es esa? Absolutamente nada. Frente al encuentro entre su prometido Michael y esta otra Anne-Marie, no, como les dice, no hay reacción, no parecía ir acompañada del sufrimiento esperado, no hay ningún escándalo, ni con la otra, ni con él, ni con su prometido hasta ese instante. Lol solo observa la escena hasta el final y cuando esa pareja se retira, ella simplemente cae, literalmente, su cuerpo cae, se desmaya, se desvanece, como ustedes quieran. Dirá Lacan que ella es sin consistencia, su cuerpo no tenía consistencia. Según Lacan, es despojada de su amante como de un vestido propiamente, con lo cual habrá que seguir el tema del vestido. Y esto es importante, la cuestión del vestido, por algunos dichos lacanianos al respecto. Entonces, no hay dolor por el arrebato de su prometido, más bien Lol se siente arrebatada por el cuerpo de esa mujer, por el movimiento del vestido de esa mujer al bailar. Su cuerpo es reemplazado en el sentido del arrebato y es solo entonces que puede tener un sentimiento de tener un cuerpo, sentimiento de la vida, dice Lacan. Esto lo dice en un artículo que se llama Acerca de una cuestión preliminar a todo tratamiento posible de la psicosis. Allí nos habla precisamente de este sentimiento de la vida que nos orienta en ese pequeño índice cuando no está presente para poder estar ante una psicosis o pensar en una psicosis. Lol se siente entonces al ver el cuerpo y el vestido de esta mujer deslizarse al bailar con su novio, se siente de repente como que entonces sí tiene ella un cuerpo, cuando antes no lo tenía, cuando hasta entonces sentía que no tenía un cuerpo. El dolor aparece en la escena, al final de esta, pero no porque el novio estaba bailando con la otra, sino porque la escena termina y entonces una vez más ella se siente despojada de un cuerpo por no haber podido seguir viendo el vestido deslizándose por los hombros de esta mujer y entonces al parecer la escena queda incompleta. Es como si esta escena del baile fuera lo que constituye para Lol la imagen de su cuerpo. La imagen de su cuerpo dada por el vestido deslizándose por el contorno de los hombros.
delineando el cuerpo de otra mujer y que como si eso le diera consistencia al suyo. Después LOL se casa, después de esa escena, LOL se casa, tiene 3 hijos, pero en la novela hay una amiga que describe ese matrimonio como un día alguien le propuso matrimonio y ella dijo que sí. Esa casa era absolutamente perfecta, la describen como absolutamente ordenada y dice la amiga, es como si ahí no viviera nadie. Al morir la madre de LOL, esta vuelve a vivir al lugar de su infancia. Ahí se encuentra con esta amiga de la infancia y que la acompañó en la escena, pero descubre que esta amiga tiene un amante, que es quien, de hecho es el amante es quien hace el relato en la novela. Allí entonces se configura una segunda escena. LOL empieza a recorrer las calles para perseguir o para buscar a esta nueva pareja, es decir, a su amiga y a su amante, hasta que los encuentra en un hotel y se da la segunda escena. LOL desde un campo de centeno observa a los 2 amantes desde la ventana y nuevamente vuelve a sentir que tiene un cuerpo. ¿Cómo? Esta amiga tenía un pelo largo y unos ojos azules y nuevamente lo que observa es el cuerpo, el pelo o el cabello de esta mujer en el cuerpo, delineando el cuerpo y nuevamente vuelve a tener la sensación de tener un cuerpo cuando no lo tenía. Sin embargo, LOL logra conquistar a este amante de la amiga, va al mismo hotel pensando o ilusionada en que algo podía pasar. Este hombre le hace el amor, pero en vez de producirle algo, LOL se desencadena. Se desencadena quiere decir que hace un brote psicótico. Va a decir Lacan que LOL no tiene un cuerpo. Y de esto testimonia Tatiana. Es decir, la amiga, cuando dice de la infancia de su amiga, dice, cuando nos hablaba era como si no estuviera ahí. Lo que quiere decir, no estaba donde está su cuerpo. Porque tener un cuerpo quiere decir eso, quiere decir darle al cuerpo como objeto, su ropaje con la imagen, es vestir un cuerpo, este objeto que constituye el cuerpo en tanto objeto pulsional, la idea. También, bueno, esto que ocurre en el estadio del espejo, que también es, no, Jorge, ¿sí? Eso sí, han visto el estadio del espejo. Bueno, es lo que ocurre ahí, ¿no? La identificación primaria con el cuerpo. Es cuando LOL se quita el vestido y el amante de su amiga la toma en sus brazos para hacerle el amor, quiere ayudarla, pero entonces ella se desencadena. Y una tercera referencia es precisamente la de James Joyce en un escrito que se llama Retrato de un adolescente, y ahí hace el relato de un joven que se llama Stefan, que recibe por parte de sus amigos una paliza severa. Lo atan a una cerca, a un alambre de púas, pero relata James Joyce que cuando Stefan habla de esto que le ocurrió, nuevamente no dice nada del dolor, no dice nada de la rabia, y dice que al hablar de esto sintió como una ira, pero muy pasajera, cuando volvía por la calle. Y dice ahí entonces James Joyce que es como si se hubiera despojado de su piel, como si un fruto se hubiera despojado de su piel tierna y madura. Es decir, que Lacan entonces ya había formulado que el hombre adora su imagen, y es en este sentido que este pequeño acontecimiento del cuerpo le parece sospechoso de psicosis. Es decir, esta forma de dejar caer de la relación con el cuerpo propio, que es completamente sospechosa de psicosis. Ok,
Entonces, ¿por qué de esto hablamos cuando hablamos de narcisismo? El narcisismo precisamente consiste en identificarse con su cuerpo, con una imagen, suficientemente como para tratarlo como a uno mismo. Se trata entonces de lo que comúnmente llamamos el amor propio, pero en estos casos de los que nos habla Lacan o que nos trae Lacan, había como un desapego del propio cuerpo. Ok, entonces es una manera de lidiar con esto de no tener un cuerpo. Bueno, esto es lo que… Ok. Entonces, hay estrategias para hacerse a un cuerpo. En el caso de lo que vimos de LOL, cuando pierde el amor de su novio, es como si hubiera perdido su imagen. Pero a través del cuerpo de la otra mujer, se las arregla para entonces sentir que tiene un cuerpo. Esa es una estrategia posible. Sin embargo, cuando el cuerpo de la otra y la imagen del cuerpo de la otra desaparece, ella siente que nuevamente pierde su cuerpo. En el caso también de Joyce o del adolescente, la paliza metaforiza de alguna manera la relación que tiene con su cuerpo. Es decir, pero justo ahí lo que nos muestra es que precisamente la sensación de no tener un cuerpo. Ok. Lo podemos ver no solo, bueno, estos son casos de la literatura, pero los que han hecho sus prácticas o los que van a ir a una clínica o a un hospital, a una sala de psiquiatría, donde están los locos, los llamados locos, suele ocurrir y es muy frecuente que un sujeto, por ejemplo, quiera sentarse al lado de alguien que trabaja ahí, si es posible, y se sienta ahí durante varias horas, no habla, no dice ninguna palabra, y es como si necesitara una presencia física a su lado para sostenerse. Y allí me acuerdo un poco de esta película que de pronto es un poco vieja para ustedes, de Rain Man con Dustin Hoffman. Es la historia de un autista, ¿no? Tom Cruise y Dustin Hoffman, y si la pueden volver a ver, es precisamente esto, ¿no? Como el cuerpo del hermano le servía a Dustin Hoffman, a Rain Man, para tener cierta consistencia. Pero un caso actual y de la vida real, todavía vive esta mujer, lo pueden buscar, hay una película que se llama Temple Grandin. Hay una película que pueden ver, pero es una mujer de la vida real, es una mujer autista que escribe sus experiencias con la psicosis, sobre sus experiencias habiendo sido diagnosticada como autista. Habló a los 4 años, afortunadamente sus padres la mandaron donde un tío que tenía una granja, y allí en el trabajo con los animales pues logra dar cuenta de un pensamiento muy, muy particular. Entra a estudiar zoología en la Universidad de Boston, pero tenía mucha ansiedad, mucha ansiedad. Es una ansiedad muy propia, una angustia muy propia de la psicosis, porque es de la disolución del cuerpo, ¿no? De la fragmentación del cuerpo. Lo que se siente es como esta antigua y muy vieja sensación de despedazamiento del cuerpo, del que dan cuenta muchos artistas y muchas personas que hablan al respecto, ¿no? Y resulta que esta mujer creó algo que se llama la máquina de los abrazos. Cuando estaba estudiando para controlar su ansiedad, porque saben ustedes que les cuesta mucho ser tocados, ¿no? Toda esta cuestión de la sensibilidad, y se fabricó esta máquina. Es una máquina que la aprieta, pero
a su conveniencia, es decir, ella misma la maneja y esto la tranquiliza muchísimo y así pudo estudiar y graduarse. Ese es el sistema que ella creó. Todo esto para comentarles entonces que cada sujeto, tantos como sujetos hay, creamos una manera de hacernos a un cuerpo, de construir nuestro propio cuerpo. En la psicosis, pues esto está un poco enredado, por eso valen los nudos de la presentación, y cada cual encontrará una manera. Yo les traje un caso hoy precisamente de una manera muy particular de hacerse a un cuerpo. Un caso, entonces, CC es un joven que es traído por primera vez por su madre a la edad de 13 años. En ese entonces era visto por psiquiatría y había sido diagnosticado con TOC, es decir, con un trastorno obsesivo compulsivo, un F41.9, si no me equivoco, en el CIE-10, y había sido medicado con fluoxamina. La fluoxamina es un antiobsesivo, antidepresivo también. CC tiene el mismo nombre que su hermano mayor, pero invertido por una promesa que hizo mi mamá, dice él, en espejo, lo cual no será sin consecuencias. El abuelo materno tiene esquizofrenia y la madre dice tener cierto temor. Me dice, yo sé que eso no se hereda, ¿o sí? CC y su madre poco mencionan al padre. De CC dice su madre que habla con palabras rebuscadas. En el colegio se burlan de él porque habla mucho y no dice nada. Bueno, el bullying y el matoneo al máximo, porque es un ser extraño, ¿no? Para los demás. No socializa, no tiene amigos. De él, dice su padre, solamente que es un poco tímido, hasta le da pena defenderse. Cuando era chiquito siempre llegaba mordido, era al que mordían, no decía nada. Y todavía con lo grandote que es, y es el hermano el que tiene que defenderlo. Inicialmente, durante las primeras consultas, aparece cierta pregnancia del cuerpo que toma la forma de resfriados frecuentes, temor de ahogarse o atragantarse con la comida. Va a consulta con el ortopedista porque, lo cito, tengo una mala postura, camino mirando al piso y debe usar plantillas en los zapatos para corregir este defecto al caminar. Todos sus recuerdos están exactamente fechados por años. Se evidencia una necesidad constante de ubicar en el tiempo y en los años lo que le va sucediendo en la vida. Y al respecto dice, es como un álbum de fotos en mi cabeza que ordeno por fechas. Y dice que la materia que más le gusta es la historia. De su hermano inicialmente habla con cierto resentimiento. Recuerda que en el año 2000 jugaba con su hermano y algunos vecinos de la calle, pero luego su hermano dejó de jugar con él sin ninguna explicación para él. Por supuesto, el hermano creció y ya no quería jugar con el hermano chiquito y le parecía que pues era una huesera y no le permitió jugar más. Él lo refiere como uno de sus traumas. Se dedicó entonces a ver televisión y apareció otro de sus traumas, las novelas fresas, dice, que tuvo que ver porque yo era un adicto a los muñequitos y también me los quitaron. Al transcurrir el tiempo, recupera algunas actividades con su hermano, como los juegos de computador y coleccionar figuras. Por otro lado, habla de su hermano, de lo que éste hace, cómo resuelve los problemas en el colegio, cómo lidia con los eventos
que suceden con los amigos, habla de sus comentarios, de sus gustos y empieza a hacerse evidente que en situaciones que a CC le generan ansiedad, recurre a la vida de su hermano, a las estrategias que éste utiliza, a las frases y a las palabras que éste emplea. Entre los dos compraron por internet una figura de serie. Se angustió cantidades, ustedes no se imaginan cuánto se angustió. Es una figura que pidió a Cali, pero mientras llegaba de Cali dio cuenta de una angustia infinita y decía, tiene que llegar completo, tiene que llegar completo, y si le pasa algo, y si rompen la caja en el camino. Y relata este evento así. Mi hermano se anotó, Mid-Cloth, versión espectro. No es para jugar, es para poner en base. Es una cosa complicada de explicar, interesante. Le puedes quitarle la armadura. Yo escucho mi clon, pero él que estudia inglés en el Colombo me dice cuando le pregunto, no, no es mi clon, es mid-cloth, como mis vestidos. El personaje reposa en su caja original, en la sala de su casa, en un lugar que puede verse desde varios ángulos, a la entrada y a la salida, dice CC. CC tiene una manera muy particular de hablar que consiste en referirse a sí mismo como desde afuera. Se está estudiándose factorización. Apenas me siento levantado, se debe apurarse para no llegar tarde al colegio. Se comió pizza ayer, se tuvo que irse a la clínica, se tendrá que estudiarse mucho. Es como una dificultad para usar el pronombre personal, reemplazándolo por un pronombre impersonal doblemente. Dice haber empezado un manga, que luego será un anime. Bueno, ustedes saben que es un manga, una palabra japonesa para designar una historieta en general. Como yo no entiendo ni comprendo nada, pero a la manera que Lacan nos propone, es decir, para que el otro se explique y no asumir simbólicamente cosas que en estos casos no, pues no es lo mejor, me dice, un manga, no como una manga, sino como, no como la manga de la camisa, sino un manga, un anime. Me hace pensar esto en la referencia de Lacan con respecto a Nora, la esposa de James Joyce, cuando dice que esta le servía como un guante. Inicialmente le dice que le servía como un guante, después dice que no le servía para nada. Así que CC entonces empieza a dibujar. Hace infinidad de cabellos o peinados de hombre estilo manga o emo, sin rostro, solo eso, y dice, no puedo dibujar cuerpos. Luego dibuja orejas. Las orejas las aprendí a dibujar en internet, dice. Luego pinta ojos, después narices de perfil. Dice, primero solo pintaba de lado, ahora ya puedo pintar de frente. A las mujeres no las puedo pintar. Durante este tiempo habla también de juegos de computador que le atraen mucho, en particular uno que se llama Age of Empires, el cual me explica detalladamente, me explica cómo debe armarse con arietes, escorpiones. Bueno, es este. No sé si lo conocen, de pronto es un poco viejo también. ¿Tú sí? Ok. En particular, me explica cómo debe armarse con arietes, escorpiones, catapultas, onagros, ballestas, y claro, me las describe, para defenderse de los bárbaros y para poder construir fortalezas y poblados. Yo pienso, se está armando.
en sus palabras, se está armándose. Pasan unos cuantos años, continúa pintando partes del cuerpo y dice, estoy perfeccionando mis dibujos. Ahora pinta accesorios y dice, armas de contornos más realistas. Me empieza a llamar la atención que dibuja con mucho cuidado correas que rodearían el torso de un guerrero y escudos delineando perfectamente lo que sería el cuerpo de este. Pero el cuerpo no está como el hombre invisible. Lo que vemos es su ropa, no su cuerpo. Y entonces pienso en el dolor de LOL por no haber podido ver el vestido de Anne-Marie Streeter deslizándose por sus hombros, y pienso en los cabellos negros de Tatiana, y pienso en cómo Stefan deja caer su cuerpo. Y pienso, ¿será que esta es la manera particular de CC para hacerse a un cuerpo? Y les traje esta frase que es de Samuel Beckett, me llamó la coincidencia porque es contemporáneo de James Joyce, ambos dublineses, que dice, pintar es buscar el rostro de lo que no tiene rostro y la pintura es el hombre ante su desastre. Y así, para finalizar, abordar la clínica de la psicosis es tratar de establecer una práctica del caso por caso, de cómo un sujeto se las arregla para abrocharse las consistencias de lo real, lo imaginario y lo simbólico, cómo cada sujeto interpreta los acontecimientos del cuerpo que le llegan, cómo sitúa la fuga de sentido, cómo lidia con la dispersión de lo imaginario en la fragmentación fundamental, y cómo trata de recurrir a estrategias que le permitan hacerse a un cuerpo cuando no lo tiene. Muchas gracias. Ok, listo. Muchísimas gracias a la doctora Paula Urdaneta por tan brillante y maravillosa exposición sobre todos los conceptos teóricos y también sobre esta parte del caso clínico. Al final, jóvenes, vamos a realizar las preguntas porque tenemos allí en espera, ¿verdad?, a nuestra tercera conferencista del día de hoy. No sé si el técnico nos colabora para verificar si ya está la doctora Mariana Castañares conectada. Hola, no sé si se escucha. Sí, ya está la doctora ahí, Marina Castañares conectada. Ok, vamos a darle ahora, jóvenes, la bienvenida a la doctora Marina Castañares, quien está conectada. Ella es también psicoanalista, miembro del Círculo Psicoanalítico Mediterráneo en Italia, y en el día de hoy nos va a acompañar con la ponencia Que la palabra no pese sobre el ser. Un aplauso para la doctora Marina y muchísimas gracias y bienvenida. Bueno, muchas gracias antes que nada a ustedes, a la universidad por el espacio, a Jorge Luis por la invitación. ¿Se escucha bien? Se escuchamos perfecto, sí. Bien, perfecto. Bueno, agradecimiento y bueno, y estoy contenta de poder compartir en este caso un caso clínico respecto de una paciente que actualmente está en tratamiento. Bueno, después podríamos pensar qué es un tratamiento o qué se trata, pero bueno. Así que bueno, procedo a la lectura, sí. Quizás hay alguna,
bueno, me interesaría obviamente si al final quieren hacer preguntas sobre resonancias. Bueno, la idea es compartir un poco el trabajo y poder pensarlo también con ustedes. Bueno, Ana, en aquel momento 25 años, comienza hace unos años, de forma online, y trae como motivo de consulta una elección que hacer, con prisa, si se inscribía al profesorado de música o no. Vivía con su familia, madre, abuelos maternos y una hermana. En un tratamiento anterior le habían dicho que sufría depresión y que tenía que aceptar que sería toda la vida así, que era mejor que no saliera para cuidarse. Esto se lo dice el psiquiatra que la estaba, con quien estaba haciendo el tratamiento. Y después aparece una intervención de parte de la que había sido su psicóloga, que le dice que ella se tapaba con la gordura. Estas cuestiones, que ella las ubica en las primeras entrevistas, y otras son las cuales son, digamos, las cuestiones por las cuales ella decide dejar este tratamiento. Que luego de un tiempo comienza en este espacio. Respecto de esta elección, la del profesorado de música, se le plantea la espera, ¿no? que espere que quizás decidir con prisa no era una decisión, por lo menos en este caso, y con ello se abre otra cuestión, no querer salir. Estoy dudando, me miro al espejo, no me gusta cómo me veo, me quedo en casa. ¿El cuerpo es solo imagen?, se le pregunta. Luego de un tiempo dirá, voy y en algún momento quiero irme. Plantea luego que le gustaría irse de aquella casa en la que vive con su familia para vivir solo con su hermana. Acomodan un departamento que era de propiedad familiar, se mudan. Consigue un trabajo en una escuela, más tarde comenzará el profesorado de música, está contenta. No habla de su padre, a quien apenas menciona como su progenitor. Dice que no tiene nada que hablar de él. En un primer momento se acepta ese no. Ella no se le pregunta en relación a esto, dice que no quiere hablar de eso, bueno, se toma. En otro momento, luego del fallecimiento de su abuelo, con quien tenía un vínculo muy estrecho y además por un vínculo amoroso en el cual ubica muchas dificultades, durante el tiempo, digamos, en que tenemos las entrevistas, luego sesiones, ella comienza un vínculo amoroso. Se nota que luego de este tiempo que no solo la tristeza, sino una cuestión melancólica se refuerza. Pregunta, ¿cómo puedo hacer para estar mejor? Se le responde, confiando en lo que se sostiene en la transferencia, que tendrá que hablar de eso que no quiere. ¿Qué le ocurre con su padre progenitor? En esta intervención hago como si fuera un fallido, ¿no? Digo padre y pues me corrijo, progenitor, respetando, trayendo un poco la palabra que ella había traído y deslizando el equívoco de un padre. Cuenta que con su hermana han decidido quitarse el apellido paterno para conservar solo el materno, algo que queda en suspenso, pero que en ese momento lo plantea como decidido. Y que por otra parte es el único que usa cuando se presenta, ya se presenta sea un trabajo, bueno, socialmente con el apellido de su mamá. Se le interroga por esta decisión y ahí dice, él nunca estuvo y además hubo abusos. Se toman varias entrevistas para poder profundizar esta cuestión, se le van haciendo preguntas concretas para abrir el relato, que era confuso. Esto con ciertos intervalos, con tiempo, es un tema que le resulta muy difícil hablar. Dice en algún momento, nos abusó, pero no puede recordar ninguna escena, ni afecto, no hay un recuerdo que la lleve a eso, ¿no? Después de varias veces poder ubicar algo de esto, se termina ubicando que fue su hermana, mayor que ella, quien ha dicho esta cuestión y que a partir de ello, sí, su madre lo denuncia y se separa en aquel momento. Se le dice entonces a ella en sesión, a vos te pasó otra cosa.
Empieza a traer la idea de separarse de su pareja, con quien aparecía algo de lo prohibitivo, abusivo. Pero ubica que le es muy difícil imaginarse sin él. Aclara que no es un miedo a estar sola o no encontrar a alguien más, que es justamente algo que fue su singularidad lo que la sostiene ahí. Y agrega, estoy esperando el que era antes y ya no está. Insistir ahí donde no, se le dice. Y recuerda algunas escenas de la escuela en las que sufría bullying. La pasaba muy mal. Quería hacerme amigas, intentaba siempre acercarme, pero me trataban mal. Y van apareciendo otras escenas. Ubica que a veces tiene impulso de comprar cosas. Es un impulso de tengo plata, esto no me lo quitan. ¿Esto no me lo quitan? Pregunto. Eso decimos con mi hermana. Esto no nos los van a quitar. Cuenta que tenía miedo de llevar su computadora al colegio donde trabaja por si se rompía y que finalmente se rompió. Su hermana dice, no importa, si se rompe compramos otra. Se ubica, ahí no hay pérdida. Hace un silencio y agrego de vuelta, hay lo que se pierde. Y ella dice, no quiero perder todo, no todo. Agrego, ella siente y ahí hacemos el corte de la sesión. En otro momento, recuerdo una escena infantil. Estaba en la escuela. Todo el tiempo me molestaban y nadie me escuchaba. Un día, al salir del baño, digo que vi a mi papá, que me lo encontré ahí. Se armó un lío bárbaro. Me preguntaron de todo. La psicóloga del colegio estaba empecinada en saber si era verdad. Se detiene un poco en esto, ¿no? Que había una cuestión ahí bueno, de saber si eso verdaderamente había ocurrido, cuando, bueno, no sé si era por ahí la cosa. Al menos me escucharon, dice. Desde ese momento me prestaron un poco más de atención. Nunca dije que lo había inventado hasta grande, ¿no? Y cuenta que esto se lo dice a su mamá cuando ya habían pasado varios años. Inventaste un padre como espacio para tener voz, digo. La próxima vez menciona nuevamente la cuestión del apellido paterno. Comienza a contar algunas anécdotas que le fueron pasando en su vida, en el trabajo, en la facultad, las reacciones de los docentes o las situaciones diversas que se generaban cuando otros descubrían que tenía también otro apellido. Y se ríe contando esto. Río con ella y agrego, ahí también aparece lo divertido, como si tuvieras un nombre artístico. Entre risas también dice, puede ser. En este último tiempo cuenta que está haciendo un grupo de amigos con los que sale o incluso invita a su casa, y en el trabajo dice, pude decir no, sin dudar, sin enojarme ni dar explicaciones. Una cuestión que trabajamos en varias oportunidades. Bueno, hasta aquí los recortes del trayecto clínico, que bueno, obviamente hay otras cuestiones que se podrían ir abriendo, pero bueno, a los fines de la presentación hice este recorte. Bueno, y algunas puntualizaciones. En el trabajo que sí había, digamos que se pudo ubicar que había lo melancólico, sí, lo que fue interesante es que se fueron diferenciando los afectos, ¿no? Porque era como que al principio caía todo en lo melancólico, ¿no? Y en no poder salir. Aparecía, bueno, no todo melancólico, se enoja, se queja, se pone triste, bueno, aparece la risa, ¿no? Considero que hay un hilo, ir construyendo salidas, y en esto lo dejo como para conversarlo acá. Y una cuestión importante, diferenciar la palabra que habilita o abre de la palabra que cierra. Depresiva, ahí cuando se le dice depresiva, un diagnóstico que la encerró. Y en este punto, y considerando las vueltas en torno a la cuestión del padre, que bueno, esto no sé si lo han trabajado allí, sobre todo en relación a lo que plantea Lacan, se me presentan dos modos de la palabra. La palabra como autoridad autoritaria o la palabra como ley, que por otra parte
habilita un deseo. Volviendo al título de la presentación, que la palabra no caiga, no pese sobre el ser, puede ser que la palabra acompañe una apertura y de un ser que es un ir siendo, como lo ha planteado Heidegger. En este punto, bueno, el psicoanálisis, ¿no?, plantea que el ser no es una cuestión de la esencia, ¿no? Y bueno, es un poquito más corta mi presentación. agrego una viñeta. La semana pasada, esto fue muy reciente, con otra analizante se ubicaron dos cuestiones. Ella venía hablando de una visita familiar que bueno, vive fuera de su ciudad natal, en otro país, y bueno, estaba con cierto temor respecto de lo que podía ocurrir, porque bueno, traía esta cuestión de que siempre le pasaba lo mismo con su familia, o que siempre hacían lo mismo, ¿no? Y ubica, no salió como siempre, me sentí mejor y fue mejor de lo que pensaba. A lo que se le dice, permitir que pase otra cosa. Y luego, hablando de un trabajo nuevo que iniciaría al día siguiente, dice, extrañamente no me siento nerviosa. En otro momento lo hubiera estado y mucho. Y le agrego, permitirte que pase otra cosa. Luego de un trabajo de 1 año y medio, leyendo lo que se armó como demanda y que no fue propiamente la de análisis, ahora voy a hacer un comentario respecto de esto, y habiéndose ubicado estas cuestiones, le planteo que podemos concluir y está de acuerdo. Porque bueno, me parece que es interesante que cada uno en su práctica pueda pensar que bueno, no siempre hay demanda de análisis, ¿no?, en el sentido tradicional, o que el psicoanálisis es un trabajo que lleva muchísimos años. Hay trayectos de trabajo y pueden ser más breves, ¿por qué no? Bueno, volviendo a esto, ¿no?, en esto que se le ubica permitir que pase otra cosa, permitirte que pase otra cosa. Digo, después de todo, considero que una de las apuestas del psicoanálisis es permitirnos decidir que nos pasen otras cosas. Hasta aquí. Hola Marina, ¿cómo estás? Hola, Jorge. ¿Cómo vas? Es raro porque yo estoy viendo todo desde atrás. Yo soy Entonces, solo una voz. claro. Ay, no, algo veo, algo veo. Ok. Muchísimas gracias Marina por tu presencia acá. ¿Qué horas son allá? Ya a las 6:30 de la tarde. Ah, mira tú. Bueno, si te parece, vamos a hacer un sondeo si hay preguntas o comentarios entre las dos ponencias. Entonces, este es un espacio para que conversemos. Si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario o alguna queja sobre Lacan. ¿Alguna resonancia? Bueno, les agradezco también bueno, los trabajos que ustedes presentaron. Me parece que hay algo eh, que planteaste, Jorge, al inicio, ¿no?, que tiene que ver con que la práctica de psicoanálisis tiene efectos, ¿no? Sí. Y justo ubicaste esto de la invitación de gente de afuera, ¿no?, como un salir de la endogamia, y cuando escuché esto dije, bueno, hay algo que toca el trabajo de esta paciente. Y mira que el título que coloca va en consonancia también con lo que se propone en el título del espacio, ¿cierto? El efecto de la palabra. La palabra que la palabra no pese, ¿cómo fue que lo titulaste? Sobre el ser, Sobre el ¿no? ser. Es que yo tengo un comentario para hacerte, pero quisiera saber si hay aquí, primero inicialmente, como alguna pregunta o algún comentario. Hay uno. ¿Dices para quién? Bueno, muchas gracias primero que todo por este espacio.
Creo que va más dirigido a la primera ponencia. En ese proceso de buscar un cuerpo o la falta de cuerpo, me gustaría saber si se encuentra dirigido un poco desde la perspectiva lacaniana a ese proceso del falo, del desear, si ese proceso de buscar el cuerpo tiene que ver más que todo con ese deseo de tenerlo, ¿no? Como Freud, la diferencia sexual anatómica. Sí, digamos que todos, pues de eso se trata, ¿no? Que somos seres en falta, ¿no? Precisamente. Y que algo está perdido para siempre. Pero la diferencia estaría en que de un lado el haberlo perdido o el haberlo sentido amenazado nos permite desear en algún momento reencontrarlo. Digamos, y esto pasaría más del lado como de las neurosis. En la psicosis pasa algo diferente y es que no se accedió a eso, digamos, todavía, precisamente por la dificultad en la identificación del cuerpo, ¿no? Como propio, la unificación del cuerpo en la imagen como total y ahí poder identificar por primera vez la falta. Eso es a lo que podemos acceder, pero algo precisamente ahí queda coagulado. Entonces, primero, para poder buscar ese objeto de deseo, pues primero habrá que tener un cuerpo completo o haberlo percibido así, que es lo que, pues guardadas las proporciones para cada sujeto, se ve dificultado, se dificulta. Entonces es como diferente. Porque la cuestión de querer tener el falo, por supuesto, es el objeto de deseo, el objeto A, que después llamará Lacan, pues que nos permite desear. Pero nuevamente esto está un poquito trastocado en la psicosis, ¿no? Se trata de otras cosas antes. No sé. Bueno, yo quisiera pedirle a Marina, Marina tocó un punto que me parece a mí interesante, cuando dice que los análisis, a los psicoanálisis se les supone un periodo largo, ¿cierto? E introduce una expresión que es la demanda de análisis y en la viñeta y en el caso utiliza la expresión las entrevistas, ¿cierto? Si esa entrevista desemboca o no en una demanda de análisis, ¿cierto? Porque uno suele pensar que ir al psicoanalista es estar en análisis. Entonces no sé si pudieras poner como una palabra allí un poquito más sobre eso, ¿cierto? Cómo esos primeros encuentros, como lo que intentaste mostrarnos con estos dos relatos, podría conducir o no a un psicoanálisis, propiamente dicho. Y que además dices que ese breve periodo incluso también tiene efectos. Sí, como en principio no esto, ¿no? Como poder aprovechar este espacio para compartir que el psicoanálisis no necesariamente un trayecto de una práctica analítica, no necesariamente es de años o de llegar a lo que se ubica como el fin de análisis, que es, bueno, con el atravesamiento del fantasma, todas estas cuestiones, ¿no? que aparecen en relación a esto, sino que me parece que, bueno, hay muchas cuestiones a ubicar, pero que en principio cuando alguien viene a consulta, viene con un padecimiento, ¿no? Y se van abriendo otros, en el mejor de los casos, y aparece muchas veces la cuestión de la repetición. Entonces, me parece que tanto en esta viñeta como en la otra, lo interesante fue que pasara otra cosa de aquello que se repetía, ¿no? Esto como un primer punto. Y bueno, y no necesariamente eso conduce a una demanda de análisis que tiene que ver con un concernimiento respecto del inconsciente, que justamente está orientado por este
poder ubicar, ¿no? O construir cuáles son las fantasías, por decirlo de algún modo, primordiales que hacen, en este caso, bueno, hablando de la clínica en la neurosis, que hacen a lo fantasmático de cada uno. Bueno, ¿no? Poder ubicar, digo, en el caso de la última viñeta que traje, había alguien bueno, que vino con un motivo de consulta bastante ubicado respecto de ciertas cuestiones muy rígidas. Y bueno, hizo un trabajo, pudo ubicar, ¿no? Pudo flexibilizar eso, que le pasaron otras cosas justamente. Y bueno, y ahí se le ubicó que bueno, que era una conclusión, lo que no quitaba la posibilidad de que de que hubiera otro comienzo. Muchas gracias, doctora Marina, ¿verdad? Sí, Ok. gracias. Mi pregunta es para Paula, teniendo en cuenta de pronto la población que hay de estudiantes con respecto al caso que nos trajo, y de pronto es intentar ilustrar un poco dentro del psicoanálisis teóricamente cómo se vería o si nos puedes relatar como apartados de esos trayectos, o esas sesiones, cómo se vio el tema de la transferencia con respecto al paciente o la parte de las resistencias, cómo se pudo identificar como todos esos elementos terapéuticos que lógicamente los estudiantes ven teóricamente, pero que sería importante verlos como reflejados en algún discurso corto del caso clínico que usted intervino. Gracias por la pregunta. Y bueno, esto me permite hablarles un poquito cómo, es decir, el psicoanálisis apunta al sujeto, la cuestión es la técnica, digamos, la técnica que se utiliza en las estructuras. El psicoanálisis fue hecho para las neurosis, es decir, Freud en su descubrir el inconsciente y en crear una técnica, pues mayormente trabajó con las neurosis. Entonces el diván, el dispositivo como tal, la asociación libre, está hecho para las neurosis. Así que, y bueno, digamos que como herramienta fundamental también la transferencia. Desde Freud pues no nos habló mucho, de hecho Freud decía que el psicoanálisis no era aplicable para las estructuras psicóticas, precisamente porque la transferencia no eran capaces de transferencia. Luego los postfreudianos dijeron que sí hacían transferencia, pero que era transferencia de características psicóticas y que por eso el dispositivo debía tener unas modificaciones. Lo que Lacan nos dice precisamente es que, claro, de todas maneras, aunque sí hay una modificación de la técnica en el sentido que, pues, ¿a dónde más queremos que un psicótico regrese si lo ponemos en un diván, que es lo que más o menos se produce cuando el paciente va al diván, como para poder trabajar en eso y poder promocionar la asociación libre? La asociación libre en la psicosis ya está de antemano, de hecho ese es el pensamiento. Entonces pues ahí no hay diván, claro que sí, hay entrevistas, hay otros dispositivos para trabajar con la psicosis, como les decía, la presentación de enfermos, y ya en el 1 por 1, pues digamos que también nos habla de la transferencia en la psicosis, pero tiene una calidad y una cualidad diferente, y digamos que el trabajo del analista es diferente, no hay interpretación como tal, precisamente porque hay una dificultad en el registro de lo simbólico, y más bien nos habla que la función del analista en la psicosis es la función secretario. ¿Qué quiere decir eso? El secretario del alienado quiere decir estar ahí para, digámoslo así, acompañar o ser testigo de todos esos trabajos que la persona o el sujeto va a crear. Es decir, cada uno hará como pueda, como el caso que les dije, para vérselas con eso que le ha tocado vivir. Entonces, algunos habrán una identificación imaginaria, algunos otros
crearán unas muletas, digamos, para transitar por la vida, y esto puede ser cualquier cosa, como en el caso que vimos al principio era su hermano, en los otros que vimos eran las otras personas, pero puede ser, por ejemplo, en el caso de James Joyce fue su escritura le permitió hacer un nudo que impidió que se desencadenara. Estas personas de las que hablamos y el paciente del cual les hablé hoy no se ha desencadenado, es decir, no ha hecho una crisis psicótica como tal, nunca ha estado hospitalizado, ni Joyce estuvo hospitalizado nunca, su hija sí, de hecho era esquizofrénica, pero él no. ¿Por qué? Porque lograron amarrarse, lograron construir algo, pero no es algo que el analista da, no es algo que yo le propongo, lo acompaño sí, soy testigo sí, facilito sí, lo escucho sí. Entonces tampoco podemos hablar en el sentido de resistencias como hablaríamos en el ámbito de las neurosis, precisamente por esto, porque en la psicosis y el inconsciente dice Lacan que está ahí, a cielo abierto. Es decir, resistencias como tal al modelo de las neurosis no las encontramos. Y la transferencia, por supuesto que se da, es masiva, por eso en algunos ámbitos hospitalarios, por ejemplo, se evita que haya el tú a tú, digamos, solo dos encerrados en un consultorio, a veces lo hacen con 3 o 4 personas en los que se llaman dispositivos diferentes como el hospital de día, bueno, todos estos dispositivos que permiten el acercamiento a la psicosis. Entonces es diferente, ¿no? Y la diferencia es que, por ejemplo, Freud entra al psicoanálisis como por las neurosis, Lacan entra por la psicosis, entonces eso hace que haya una mirada y un avance, una puesta en base en Freud, pero para ir un poco más allá, que fue lo que Lacan hizo, ¿no? Entonces, permitirnos el abordaje, si se quiere llamarle así, de la psicosis que para Freud estaba vedado. Bueno, ¿pueden atreverse a hacer alguna pregunta o algún comentario? Parece que hay una pregunta online, vamos a mirar enseguida. No. Bueno, me parece interesante que se ha propuesto una mirada de la clínica psicoanalítica distinta de la que se suele pensar en el aula. Cuando se enseña psicoanálisis en la universidad, es un psicoanálisis, primero que es como un psicoanálisis como del ABC, ¿cierto? Y es el psicoanálisis pensado en un sentido histórico. Un consultorio con un diván, con alguien asociando libremente, con resistencias y transferencias. Pero hoy se han mostrado dos formas aquí del psicoanálisis con otras vertientes, porque por un lado el trabajo con la psicosis, con un niño adolescente, me imagino que fue allí, haciendo el tránsito, digamos, como evolutivamente de la infancia a la adolescencia, que era una de las formas del psicoanálisis que además Freud también dijo no se podía, el psicoanálisis con niños, con psicóticos y con fenómenos psicosomáticos, en donde, por ejemplo, el dibujo, los videojuegos tienen lugar, ¿cierto? Eso no lo conoció Freud. Freud no conoció Age of Empires y estas cosas, ni Saint Seiya, ni nada de eso. Pero Marina también introduce algo interesante, y es el psicoanálisis en lo online. Y sería muy chévere pensar eso, qué efecto tiene, por ejemplo, en las transferencias, por ejemplo, en el lugar del cuerpo, en la escucha, ¿cierto? En la consulta online hay 2 avatars, pero en el consultorio, suelo decir también en clase, son 2 avatars también, porque, digamos, de cierta manera las relaciones entre los semejantes son imaginarias. Obviamente ahí no hay una relación entre semejantes, pero no es una relación plena, digamos, como con el otro.
Los psicoanalistas hasta antes de la pandemia no hacían terapia online o sesiones online, digamos, para no decir terapia. Pero después de la pandemia o en la pandemia se empezó a hacer sesiones online, obligados además, porque hay que admitir que el psicoanálisis, como en otras disciplinas, hay ciertas tendencias que también se resisten, digamos, como al cambio. El hecho es que el psicoanálisis sigue existiendo en el siglo XXI, pese a lo complejo de la teoría, pese al contexto que se mencionaba al inicio, incluso con todas las vertientes como hegemónicas de estos discursos en salud mental, con las que el psicoanálisis en principio no son conciliables, pero que me parece un error que los psicoanalistas no nos sentemos a conversar también con esas formas discursivas, porque existimos en la época de la neuroquímica, existimos en la época de los antidepresivos, existimos en la época de las hospitalizaciones psiquiátricas, existimos en la época de las redes sociales, de los trabajos online. Agradecemos infinitamente a Marina y a Paula. No hay pregunta. ¿De dónde hay una pregunta? Sí, hay una pregunta. ¿Cómo ha sido su experiencia o qué ha logrado notar con diferencias entre el análisis? Permíteme y lo leo desde acá para que ella lo... ¿Cómo ha sido su experiencia o qué ha logrado notar con diferencias entre el análisis virtual y uno presencial? Es para Marina. Bueno, al principio tengo que decir que tenía mis prejuicios también. Pero me parece que es como todo, ¿no? Como el psicoanálisis nos enseña a hacer caso por caso, ¿no? Me ha ocurrido puntualmente con un paciente que ha dicho, bueno, por cuestiones, digamos, yo lo había empezado a atender presencial y en un determinado momento que me vengo a vivir a Italia, desde Buenos Aires, bueno, decidió que online no, y es una decisión. Eh, Después, puedo traer como cuestiones, ¿no? Para abrir esto, porque me parece que no se responde de una sola manera. Después, puntualmente con esta paciente en particular, bueno, hay algo, aparece como un límite respecto de eso, que es esto que ella aparece, trae al principio como un no poder salir. No lo pude poner en juego en la transferencia en el sentido de invitarla a un consultorio, porque empezamos online y seguimos de ese modo. Entonces, ahí quedó una cuestión planteada, lo cual no quita que la palabra toque el cuerpo. Y en ese punto me parece traigo lo que trajo el trabajo de Paula. La palabra hace un cuerpo. Y de hecho, en el trabajo que ella va trayendo, no es algo que enfaticé en este trabajo en particular, pero con esta paciente empieza a aparecer la cuestión del registro del cuerpo. Y bueno, después se van inventando modos, ¿no? Hay pacientes que por ahí hasta incluso prefieren sin escuchar solo la voz, y con la voz se hace el cuerpo de la voz, ¿no? Para que no quede la pregnancia de la imagen plana, esto que ubicabas como el avatar. Bueno, se va viendo caso por caso. Pero sí, bueno, es distinto desde el respecto del consultorio en la presencia, claro. Porque uno se está viendo mientras habla. ¿Y eso qué efecto tiene? Podría... Me parece a mí que es interesante de todas formas pensarlo, no sé, a nivel de la investigación, por ejemplo, universitaria. En las universidades hay líneas de investigación en psicoanálisis. Parece que hay todo un campo allí. Yo decía hace poco en una conferencia que no es nada nuevo que el ser humano vive en un escenario virtual. El lenguaje hace existir una realidad que no existe en lo material. Pero obviamente todo este tema de las plataformas nos introducen, digamos, en ciertas cuestiones tecnológicas que son nuevas, de tal suerte que no solo existimos aquí en el plano del 3D, sino que también existimos en el Instagram.
Porque yo le puedo decir a Paula que no la encuentro en el Instagram, no te encuentro en el Instagram, porque también existimos allí. ¿Y eso qué peso tiene, digamos, también para pensar esas subjetividades contemporáneas? Ahí hay todo un campo, digamos, para que nos quedemos algún día de esto reflexionando. Me queda sonando un cineforo, le decía a Paula, porque hay algunas películas con este tema del cuerpo también, por ejemplo, no sé si pensaron en el Joker, cuando estábamos escuchando el trabajo de Paula, ¿cierto? O la película, si no han leído el libro, del perfume, con este asunto del cuerpo y la psicosis, la ausencia del cuerpo en la psicosis, la ausencia del dolor, etcétera, etcétera. ¿Ibas a decir algo, Paula? No, ok. Bueno, se están animando ahora. Ya yo iba a despedir, ¿ustedes excusan? No, se estiró. Ah, bueno, listo. Listo. ¿Dónde? Para Paula, la doctora Paula, ¿cómo se diferencia la psicosis de la neurosis en relación con el cuerpo y la realidad? Bueno, para responderte congruentemente con el trabajo que les traje para Lacan, la diferencia sería que en la neurosis hay un sentimiento de la vida, ese pequeño sentimiento de la vida, es decir, de tener un cuerpo, que no lo hay en la psicosis. Es una indicación muy pequeña, muy pequeña, pero que podría servirnos para distinguir cuando estamos ante una neurosis y cómo percibir el cuerpo y cuándo se percibe de manera diferente. Es decir, Lacan lo describe como el sentimiento más íntimo de la vida, de tener la vida, ¿no? Entonces, creo que ustedes habrán oído mucho cuando las personas, los pacientes se quejan de un vacío. Es que siento como un vacío que no se llena con nada, pero es de una calidad diferente, por ejemplo, al de la depresión, que podría decirlo así también. Este realmente es un sentimiento de vacío muy cercano como a la muerte, así es como lo han referido, ¿no? Como que en cualquier momento todo se despedaza, en cualquier momento todo explota y es una angustia, perdón la redundancia, muy angustiante, ¿no? Así lo refieren. Entonces, ¿cómo se siente el cuerpo? Ahí podría haber una diferencia, ¿no? Con respecto a la neurosis o a la psicosis. Sin embargo, pues últimamente en psicoanálisis como que, bueno, ha habido todo un movimiento para no hablar tanto de las diferencias neurosis, psicosis y perversión. Esto es más algo de lo que hablamos últimamente, en el sentido de como la diferencia tajante entre una y otra, porque tradicionalmente sabíamos que el mecanismo, o nos estudiábamos que el mecanismo es diferente en las tres estructuras, en una la represión, en otra para la perversión la renegación y para la psicosis lo que se llamó, ahora se me fue, la forclusión, ¿no? Entonces, eso haría la diferencia y también, pero en múltiples cosas, en cómo se siente el cuerpo, en cómo se habla, el lazo social, la capacidad para hacer o no lazo social, que en la psicosis se ve profundamente alterado también, es decir, en la relación con el otro, ¿no? Básicamente. Paula pensaba, por ejemplo, en algo de lo que yo dije cuando uno dice se me rompió el corazón. Por ejemplo, la compañerita me rompió el corazón cuando alzó la mano y se estaba estirando. Pero otra cosa es decir, digamos, que se me rompió el corazón, ¿cierto? Ya no en sentido metafórico. Quizás eso sí te lo has podido encontrar allá en el CARI, por ejemplo, que es otra vivencia distinta, no metafórica, ¿cierto? En esa expresión que estaba conectado un poquito con lo que decía ahorita, ¿cierto? Como esos malestares como literarios, ¿cierto? Que son metafóricos plenamente.
Pues hay muchas indicaciones incluso que vienen desde la psiquiatría y que ustedes habrán podido ver cuando hacen el examen mental, por ejemplo, y describimos los trastornos de la motricidad. Entonces habrán oído hablar de, por ejemplo, del cuerpo, de la flexibilidad sérea, que es este signo clínico en el que la persona adopta unas posiciones extrañas, muy bizarras y que puede permanecer así por mucho tiempo y uno dice, pero ¿cómo se puede quedar así? O lo que llaman en psiquiatría, por ejemplo, la esquizofrenia catatónica, o sea, un paciente catatónico que dura absolutamente quieto por días, ¿no? Es una manera diferente de experimentar el cuerpo, pero precisamente cuando es tomado, gozado por otro, ¿no? Diríamos en este caso de la catatonía. Todo esto nos habla de fenómenos del cuerpo que suceden en la psicosis, no tanto en las neurosis. Muy bien. Muchísimas gracias, Marina y Paula. Muchísimas gracias a ustedes por la asistencia y bueno, los esperamos en nuevos espacios. Que tengan un bonito día. Jóvenes, muchísimas gracias. Antes de irnos, vamos a tomarnos una fotico general para que quede la evidencia del evento y listo, con esto cerramos. Y nos queda pendiente que sería interesante el tema de para el próximo semestre, porque ya este se acabó, revisar el tema del cineforo, ¿verdad? Con la parte de continuar este tema que se ha trabajado el día de hoy. Tiene varias opciones, tiene 3 opciones. En el piso, en la silla o detrás de pie. Yo estoy aquí como por sector aquí, ¿ves? Catherine. Hello. Nadie está ahí. Próximamente.
A la 1, a las 2 y a las 3. Angélica. Gracias, jóvenes, por su foto loca. La foto siempre loca, siempre sale.